Hay un agente que les permite conocer cuál es el pH. Una planta no crecerá bien con un nivel bajo y tampoco con un nivel alto. Lo que buscamos para un suelo perfecto es algo neutro. El mundo de las ciencias naturales. Hola, soy Senia Balani. Ácidos y bases. Ese fue Doug Hoffman de la Universidad de Waterloo hablando a unos estudiantes sobre los niveles de pH en los suelos. ¿Han comprado alguna vez un producto como este shampoo y preguntado qué tienen que ver los números de pH en la etiqueta para que su cabello sea sedoso y brillante? Tal vez no tenga mucho que ver con el aspecto de su cabello después de lavarlo. Pero cuando hablamos del pH del suelo, tiene un papel determinante para que se dé o no el crecimiento de las plantas. pH significa potencial de hidrógeno y el pH de una sustancia indica qué tan ácido o básico es. Se podría decir que ácidos y básicos son químicos yin y yang porque son exactamente contrarios en su reacción con diferentes sustancias. Y eso es lo que veremos en este programa. ¿Qué son los ácidos y bases y qué hacen? Características de ácidos y bases. Aquí tengo varios productos y algunos son ácidos y otros bases. Por ejemplo, el vinagre, el jugo de limón, este shampoo y el lavatrastes líquido son ácidos, mientras que el bicarbonato de sodio y el detergente son bases. El detergente y el bicarbonato de sodio están en polvo para exhibir sus propiedades básicas cuando se vierten en una solución líquida. Dependiendo de si el producto es ácido o básico, sirve a diferentes propósitos. Por ejemplo, la grasa y el aceite no son solubles en agua, por lo tanto, no pueden removerse al basificarse con agua. Las moléculas de jabón son grandes. De esta manera, al disolverse en agua, remueven la grasa. Así es como funciona. Las moléculas del jabón se disuelven en agua y aceite. El aceite sube a la superficie mientras que el agua está abajo. El aceite se descompone en pequeñas gotas que son rodeadas por moléculas de jabón y permanecen suspendidas en el agua. Esa es la acción de los jabones y los detergentes que muchas veces se escuchan en los comerciales. Las tres sustancias, jabón, aceite y agua, forman una emulsión y las manchas de grasa desaparecen. Revisemos rápidamente las propiedades químicas y físicas de los ácidos y bases. Los ácidos y bases son sólidos. Aún así, cuando se disuelven en agua, obtienen propiedades ácidas y básicas. El sabor de los ácidos es agrio y de las bases es amargo. Los ácidos atacan o corroen metales, mientras que las bases corroen algunos metales. Los ácidos neutralizan bases y las bases neutralizan ácidos. Los ácidos y bases reaccionan ante indicadores que cambian de color con las variaciones en los niveles de pH. Ácidos y bases conducen la electricidad. Algunos de los productos que usamos en casa están altamente concentrados, lo que significa que pueden ocasionar quemaduras. Saber qué tan ácidos o básicos son los productos o sustancias es importante para la seguridad y salud de humanos, plantas y animales. Veamos cómo se hace. Eso es, asegúrate. No es suficiente. Tenemos que ver el color. Asegúrate de sumergirla en el agente. Necesitas más gotas. Con eso está bien. Con eso es suficiente. Si no, te vas a pasar. Muy bien, ahora vamos a sacudirlo un poco. Otro poco. Ahora fíjense bien. ¿Notan bien ese color amarillo? ¿Dónde está la tabla de colores? Aquí. Perfecto, abran la tabla de colores. Veamos con cuál encaja. ¿Recuerdan? Este es el color resultante, ¿cierto? Sí, ese es. Y este es el otro aproximado. El tipo de color se encuentra en la base de la tabla. Este color encaja por aquí. Y este amarillo encaja por acá. Es por aquí. Este es el resultado cromático y su ubicación es lo importante. Esto quiere decir que el azul se encuentra en un extremo y el color amarillo se encuentra en un extremo más bajo en un rango de pH de 5,8 a un pH de 7,5. Lo que hacían esos estudiantes era medir pruebas de suelo con la escala de pH para saber qué tan ácido era el suelo. La escala de pH parte de 0 a 14, donde el 0 representa el máximo de acidez y el 14 representa el máximo de basicidad o la presencia de sustancias alcalinas. El 7 es la media de la escala y representa el punto neutro o que la alcalinidad o acidez neutralizan o disuelven los efectos químicos de uno y otro. Veamos el pH del jugo de limón y del detergente para ropa.
Aquí tengo papel de pH y al sumergirlo en el jugo de limón, vemos que el cambio de color corresponde a un pH de 3, lo que lo convierte en un ácido. Al sumergir el papel de pH en el detergente, el color que le corresponde es el 11, lo que significa que es una sustancia base. ¿Qué pasa si un ácido fuerte y una base se mezclan? Observen. Aquí tengo una base de bicarbonato disuelto en agua y al verter un poco de ácido verán la reacción química que neutraliza el ácido. ¿Quieren más? Sí. Así se neutralizó al ácido sulfúrico con bicarbonato de sodio, o como lo llamamos, bicarbonato. Lo que sucede en la neutralización es que el ácido se combina con la base para producir agua o una solución neutra y sal. Otro ejemplo de neutralización es el del permanente capilar. Primero se coloca la loción rizadora al cabello lacio, para que cuando se aplique la solución neutralizadora o el ácido a los rizos, se desate su nueva posición. ¿Alguna vez han tenido indigestión? Sucede cuando hay mucha acidez en el estómago después de comer en exceso. ¿Cómo curarla? Con una base, claro. Al igual que con el ácido sulfúrico, un poco de bicarbonato de sodio disuelto en agua es el remedio para neutralizar el ácido en su estómago. Veamos el mismo ejemplo en el medio ambiente. Desde hace tiempo se llevan a cabo experimentos por la contaminación de lluvia ácida en el área experimental de los lagos en Canoa, en el noroeste de Ontario. Ahí se trabaja en 6 lagos con fines experimentales para poder saber qué sucede cuando se alteran los lagos físicamente, ya sea bajando los niveles de agua o químicamente agregando contaminantes como el ácido. Estudios de lluvia ácida. Realizamos 3 o 4 experimentos donde tratamos de asimilar qué sucede en los grandes lagos o en las áreas donde la contaminación ha atacado y cambiado un sistema. Aquí tenemos la referencia. Son los sistemas 239 como antecedentes que podemos retomar de un lago y agregar ácido para saber qué sucede a la población de peces y a otros aspectos del sistema acuático. La intención es tratar de recuperarlo y hacerlo en un tiempo en que podamos ver los cambios. Tenemos lagos que antes estaban limpios y ahora están contaminados, así que no sabemos lo que pase o pueda pasar. El método que usamos para agregar ácido al lago se centra en los botes de fibra de vidrio, porque este material es inmune al ácido. Si usamos un bote de metal, el ácido puede quemarlo, reaccionar con el metal y crear químicos que pueden ser tóxicos y originar un lago ácido por fuga. Y no queremos complicar nuestro experimento aún más. Tenemos los galones de ácido a los que insertamos una manguera sobre el bote y que vertimos en la canasta del bote para avanzar en un patrón de círculo por el lago, para que el ácido se mezcle en las cantidades apropiadas. Ya que el ácido es más pesado que el agua, si lo vertimos sin manguera, este se va al fondo y no se mezcla. Por eso colocamos la manguera muy cerca del motor, para que este remueva el agua y el ácido y así se extienda uniformemente en la superficie. El nivel de pH más bajo que logramos en el lago, 239, fue de 4.5 y para que puedan comprender de qué se trata, el jugo de limón o el vinagre tienen un pH de 3.5. Quiere decir que son 10 veces más ácidos que este lago. Significa que aún pueden beber el agua y no habría problema.
Pero ciertos organismos acuáticos, en especial los peces, no pueden reproducirse. Sus huevos mueren. Otros insectos no pueden sobrevivir porque son muy sensibles a los niveles de pH. Interesa resaltar que el pH estaba más elevado de lo que esperábamos, ocasionando mortandad. Uno de los resultados más interesantes es que la población de algas, algunas especies, se favorecían del pH. Crecieron y produjeron una toxina que mató a todos los peces. Es gracias a esta clase de investigaciones que nuestros gobiernos han podido establecer medidas para las emisiones de la industria en toda Norteamérica. 1994 es el año en que la industria tiene que disminuir sus emisiones de sulfuro un 15%. Todo esto basado en las investigaciones realizadas aquí en el área experimental de los lagos. Los beneficios de esta clase de experimentos nos muestran que el ácido nítrico es en mayor o menor medida un componente inherente a la lluvia ácida. Por supuesto, eso lo hemos demostrado aquí y debería legislarse. Si es así, cuando se haga efectiva una legislación y se firmen acuerdos entre Canadá, Estados Unidos y países europeos para disminuir sus emisiones de óxidos nítricos, además de la disminución de las emisiones de sulfuro, entonces todos nos beneficiaremos porque la lluvia ácida se reducirá enormemente y los lagos aquí mostrarían una excelente recuperación. Esto si se reducen los niveles de ácido que llegan a los lagos. Resultados de investigaciones muy alentadores, ¿verdad? Pueden ver lo importante que es la acidez en la naturaleza. Demasiada o muy poca pone en peligro a toda la vida animal y vegetal. Hasta aquí el programa de ácidos y bases. Los puntos claves son: un ácido es una sustancia que libera iones de hidrógeno al agua. Una base es una sustancia que libera radicales de hidróxido en soluciones. Para medir la acidez o la alcalinidad de una sustancia, se usan los indicadores de la escala de pH. Cuando un ácido y una base se mezclan, se neutralizan produciendo sal y agua. Nos vemos en el próximo programa con más de contaminación ambiental. Hasta pronto. Soy Xenia Balanik.